El día de hoy les voy a hablar sobre el tratamiento de la tuberculosis pulmonar en pediatría basado en tres guías principales. Entonces, la guía de la Asociación Española de Pediatría es una actualización que se hizo aproximadamente en el 2017. También está la guía del manejo en pacientes pediátricos de la OMS del 2022, que es la más reciente. Y también vamos a hablar un poco sobre el manejo según el Ministerio de Salud para Colombia, una guía del 2020. En esta diapositiva podemos observar las cuatro nuevas recomendaciones de la OMS en la guía del 2022 que están basadas en la susceptibilidad medicamentosa. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar en la primera, que es el esquema cortado de 4 meses, que está indicado en niños menores de 16 años con una tuberculosis no severa y susceptible. Más adelante vamos a hablar sobre qué es tuberculosis no severa según la guía. Y adicionalmente abajo tenemos las otras tres nuevas recomendaciones. Sin embargo, el día de hoy no vamos a hablar de ellas. Esas están un poco enfocadas en lo que sería el manejo acortado de la meningitis y lo que sería el manejo de la tuberculosis multiresistente en pediatría. Ya hablando del manejo de la enfermedad tuberculosa pulmonar, vamos a empezar hablando sobre el esquema de 6 meses que se ha considerado como el estándar tanto en Colombia como por la Asociación Española de Pediatría. Entonces, este esquema son 6 meses. Hay que tener en cuenta siempre que las resistencias o los medicamentos que se utilizan están basados en la resistencia de cada país y por eso puede llegar a variar. Sin embargo, en este esquema de 6 meses vamos a tener tanto una fase de inicio como una de mantenimiento. En la fase de inicio es una fase intensiva de 2 meses donde se van a utilizar tres medicamentos principales que son la isoniazida, la rifampicina y la piracidamida, ¿sí? Y como cuarto medicamento se puede agregar el etambutol, que usualmente es el cuarto más implementado y se utiliza en situaciones específicas como lugares con alta prevalencia de VIH y de resistencia a la isoniazida. Con ese toca tener cuidado. Sin embargo, en pediatría es una enfermedad de aparición rara o pues una complicación de aparición rara que es la neuritis óptica en estos pacientes con entambutol. Sin embargo, siempre toca estar pendientes y se recomienda que en estos pacientes se haga prueba de agudeza visual y una prueba de distinción rojo-verde. Y ya pasando a la fase, después de la intensiva de 2 meses, pasamos a la fase de mantenimiento donde de los 4 medicamentos solo utilizamos 2 que son la isoniazida más rifampicina por 4 meses. Ya cuando se completa el esquema, se dice que aproximadamente el 95% de los pacientes, o más del 95% de los pacientes, logran resolver la enfermedad tuberculosa pulmonar con este esquema. Y lo importante además de todo este esquema es que los medicamentos se deben tomar en ayunas, al tiempo y diariamente. Ya no se utilizan esquemas de 3 días. Lo recomendado hoy en día es todos los días tomar el medicamento. Le inicié el manejo al paciente y ya cuánto tiempo considero yo que el paciente ya no es infeccioso o qué me dice ya que el paciente no es infeccioso. Pues la gran mayoría de guías utilizan el criterio de 2 semanas de manejo adecuado como criterio para asumir o decir que ya el paciente no se considere contagioso. Sin embargo, la CDC recomienda cumplir los siguientes tres criterios. 1. 3 pruebas de esputo negativas consecutivas en intervalos de 8 a 24 horas. 2, que es la principal, manejo adecuado por 2 semanas. Y tercero, una mejoría clínica, donde usualmente lo que se busca es que el paciente presente menos tos y que desaparezca la fiebre en el caso que la haya presentado. Adicionalmente, ya después de haber iniciado el manejo, en algunos casos se puede presentar lo que se conoce como una reacción paradójica. Se presenta aproximadamente de 5 al 10% de los pacientes y usualmente se presentan los primeros 2 meses de haber iniciado el manejo. Y usualmente es un empeoramiento tanto clínico como radiológico durante este periodo. ¿Cuál es el manejo? Pues en estos casos se recomienda el uso de corticoides, especialmente la prednisona, a una dosis de 2 miligramos kilo día por 3 a 4 semanas con un descenso progresivo en 2 semanas. Basándonos en la guía de la OMS del 2022, encontramos la recomendación principal para la tuberculosis pulmonar no severa, que es el manejo acortado. Este manejo acortado, en vez de ser el estándar usual de 6 meses, se pasa a un esquema de 4 meses de duración. Esta recomendación es fuerte con evidencia moderada y la indicación es para pacientes de 3 meses a 16 años con tuberculosis no severa y sin evidencia de resistencia.
donde está recomendado utilizar este esquema. Y el esquema es muy parecido al estándar, que lo podemos ver que es isoniazida con rifampicina y piracinamida, con o sin etambutol, dependiendo de los criterios que hayamos hablado de cuándo se debe utilizar el etambutol, seguido de 2 meses de solo isoniazida y rifampicina. O sea, no son 4 meses como en la anterior que vimos, sino únicamente 2 meses. ¿Por qué están recomendando este esquema acortado? Entonces se hizo un ensayo clínico aleatorizado que se llama el ensayo SHINE, que fue del 2016 al 2018, donde involucraron aproximadamente 1.204 niños, ¿sí?, de países de África e India, y encontraron que al comparar los dos esquemas no es inferior el de 4 meses al de 6 meses. Por lo tanto, se está recomendando utilizar este esquema en esta indicación clara que es tuberculosis no severa sin resistencia o pues sin evidencia de resistencia. Sin embargo, van a haber algunos casos más adelante donde sí se va a recomendar utilizar el esquema de 6 y no el acortado de 4. Ya que revisamos la nueva recomendación donde se evidencia el esquema acortado, es importante identificar a los pacientes con tuberculosis no severa. Entonces, esos pacientes son, según la guía del 2022, pacientes con ganglios linfáticos intratorácicos tuberculosos sin obstrucción de las vías aéreas o pues, de las vías respiratorias, derrame pleural tuberculoso no complicado o enfermedad no cavitaria paucivacilar confinada a un lóbulo de los pulmones y sin patrón miliar. Entonces, la indicación principal para no severa, o pues la indicación principal para utilizar ese esquema es los pacientes con no severa. ¿Qué es importante? Si no cumplen los criterios de no severa, se debe recibir el manejo estándar de 6 meses, como le habíamos mencionado, o los esquemas para formas severas de tuberculosis extrapulmonar, ¿sí? Ya que eso, dependiendo del sitio y del sistema afectado, puede variar también el esquema utilizado. Y lo que ya hemos mencionado, el etambutol siempre va a estar indicado en la fase intensiva o la fase de inicio en los lugares con prevalencia alta de VIH o lugares con resistencia a la isoniazida. Por otro lado, la OMS también recomienda un manejo según el grupo etario y la severidad. En la recomendación principal nos hablan de un manejo acortado de 4 meses que está indicado para pacientes menores de 16 años con enfermedad no severa. Por lo tanto, no está incluyendo todos los grupos etarios de pediatría y sus diferentes severidades para utilizar ese esquema. Entonces, en esta tabla podemos ver qué hacer en los casos de que los criterios no se cumplan para la recomendación principal. Entonces, en pacientes menores de 3 meses o de 3 kilos, no importa la severidad. Si es severo o no severo, se utiliza únicamente el esquema de 6 meses, que ya lo habíamos hablado previamente, donde se utiliza hay una parte inicial de 2 meses de rifampicina, isoniazida y piracinamida, con la opción de agregar o no letambutol, dependiendo de si hay indicación, y luego una fase de mantenimiento de 4 meses con rifampicina e isoniazida. Ya cuando pasamos al grupo etario de 3 meses a menores de 12 años, vemos que sí va a variar según la severidad. Entonces, en el no severo, este está incluido dentro de la recomendación principal y es una indicación para utilizar el esquema acortado, como lo podemos ver en la tabla. Entonces, los mismos medicamentos, solo que no se va a utilizar 6 meses, sino 4 meses. Y ya en el paciente severo, vemos que la indicación aquí es utilizar el esquema de 6 meses con etambutol. No es opcional, aquí la recomendación es que esté incluido. Y luego de pacientes de 12 años a menores de 16 años también varía según la severidad. Entonces, en los casos no severos se puede utilizar la recomendación o el esquema cortado de 4 meses y en el severo sí se recomienda ya el esquema de 6 meses. Sin embargo, aquí, sin importar la severidad, también dan otro esquema donde agregan rifapentina con moxifloxacina como una opción. Entonces, ese esquema también duraría aproximadamente 6 meses. Y ya en pacientes mayores de 16 años hasta los 20 años tenemos dos esquemas. Estos dos esquemas se van a utilizar sin importar la severidad, sin importar la prevalencia de VIH y sin importar la resistencia que haya en el país a isoniazida. Entonces, esa recomendación es una que es la estándar de 6 meses o la otra que es con la adición de la rifapentina y la moxifloxacina. Entonces, la segunda que vemos aquí tiene unas contraindicaciones. ¿Se puede utilizar en este grupo etario? Por supuesto que sí, pero no se va a utilizar en pacientes que pesen menos de 40 kilos y que tengan un conteo de CD4, en el caso que tengan VIH o pues SIDA, un conteo de CD4 menor a 100.
En esta tabla podemos evidenciar las dosis de los medicamentos de primera línea, que la isoniazida tiene una dosis promedio de 10 miligramos por kilo, con un rango que puede variar de 7 a 15. La rifampicina es de 15 miligramos kilo, que puede variar de 10 a 20. Y la piracinamida va de 35 miligramos kilo, pero puede también variar de 30 a 40. Y por último, el etambutol, que es de 20 miligramos kilo y puede variar de 15 a 25 miligramos kilo. Este rango, ¿por qué existe? Esto va a variar un poco según las guías, pero este rango usualmente se recomienda que en los niños de edad más avanzada se utilice el rango inferior o se considera como el más apropiado. Y esto vamos a ver que, teniendo en cuenta, la guía colombiana utiliza un esquema diferente, que lo vamos a hablar más adelante. Por último, vamos a hablar sobre la guía del Ministerio de Salud colombiano del 2020, donde ellos van a basar el manejo de la tuberculosis pulmonar en dos tablas principales, entonces que se van a diferenciar en el peso. Entonces, niños o niñas menores de 25 kilos y niños o niñas mayores de 25 kilos. Entonces, ¿en qué se diferencia de lo que hemos hablado previamente esta guía? Y es que aquí la recomendación principal, a pesar de que la OMS sí lo recomienda también, pero aquí lo hace más explícitamente la guía colombiana, es que los medicamentos van combinados. Entonces, en estos pacientes menores de 25 kilos, vamos a utilizar medicamentos combinados a dosis fijas. Es decir, en la primera vemos que está la rifampicina, la isoniazida y la piracinamida a dosis de 75, 50 y 150 miligramos respectivamente. Y el etambutol va a estar aparte en tabletas de 100 miligramos. Eso sí, para la fase intensiva. Y ya para la fase de mantenimiento, vamos a tener la rifampicina combinada con la isoniazida a 75 y 50 miligramos respectivamente, como se observa en la tabla. Entonces, si tenemos esta relación de medicamentos combinados, pues va a depender la dosis según lo que pese el paciente. Entonces, dependiendo del rango de peso que podemos ver en la parte izquierda de la tabla, va a decir cuántos comprimidos o cuántas tabletas debe tomar el paciente diariamente en la mañana, teniendo en cuenta la relación de cómo viene la combinación de los medicamentos. Entonces, podemos ver un ejemplo, que el paciente que pesa de 2 a 15 kilos debe tomarse 3 tabletas de rifampicina, isoniazida y piracidamida en la concentración de 75, 50 y 150 miligramos respectivamente, más 3 tabletas de tambutol en la fase intensiva. Y esta fase intensiva va de lunes a sábado, se toma diariamente de lunes a sábado. Lo importante aquí realmente es completar las 56 dosis. Y luego en la fase de mantenimiento para este mismo paciente de 12 a 15 kilos, vemos que tiene que tomarse 3 comprimidos de rifampicina con isoniazida a 75 o 50 miligramos respectivamente. Y aquí lo importante también es que va de lunes a sábado hasta completar las 112 dosis. Y la segunda tabla vemos que esta es para mayores de 25 kilos. Y aquí la presentación, ya que estamos hablando de pacientes más grandes, la concentración va a venir un poco más alta de los medicamentos combinados. Entonces, para la parte intensiva o de inicio tenemos la combinación de rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, todos juntos, no está separado el etambutol como el anterior y adicionalmente a dosis más altas. Entonces aquí va a estar, como lo mencioné, 150, 75, 400 y 275 miligramos respectivamente. Y en la fase de mantenimiento va a estar rifampicina con isoniazida a 150 y 75 miligramos. Entonces aquí vamos a ver dosis combinadas mucho más altas. Y dependiendo de los kilos, vamos a ver que van a haber diferente cantidad de comprimidos que debe tomar el paciente. Entonces, en este caso vamos a utilizar un paciente de 55 kilos o más. Entonces, para ese paciente, teniendo en cuenta este esquema, le vamos a dar 4 comprimidos diariamente para cumplir la dosis que él requiere en la fase intensiva, hasta completar 56 dosis de lunes a sábado, y luego en la fase de mantenimiento hasta completar la rifampicina con la isoniazida, 4 tabletas diarias hasta completar 112 dosis de lunes a sábado. Por último, para complementar lo que hemos visto de la OMS, donde mencionaban que ya en pacientes más altos el rango de las dosis de los medicamentos se debe utilizar el inferior, aquí vemos que la guía colombiana también tiene algo parecido. Entonces, en los pacientes, niños o niñas con peso mayor o igual a 25 kilos, se recomiendan las dosis para los medicamentos de primera línea en el rango más cercano a lo inferior. Por ejemplo, la rifampicina, que va de 8 a 12, para ellos en esta guía se debe utilizar una dosis recomendada diaria de 10 miligramos kilo. Para la isoniazida es de 5 con un rango de 4 a 6.
¿sí? Y cuando vemos ya en pacientes menores de 25 kilos, vemos que las dosis son más altas. Entonces aquí lo recomendado para rifampicina es de 15 miligramos kilo con un rango de 10 a 20. Y en este, por ejemplo, el etambutol va de 20 miligramos kilo con un rango de 15 a 25. Entonces es inverso. ¿Sí? En los pacientes menores o que pesen menos se utilizan dosis más altas y en los pacientes más grandes se utilizan dosis menores en términos de la relación de cómo calcularlo según el peso. Y con esto terminamos la revisión el día de hoy del manejo de la tuberculosis pulmonar en pediatría, basado en las 3 guías principales que les traje el día de hoy. Espero que les haya servido y cualquier duda que tengan me lo pueden escribir en los comentarios. Muchas gracias.